Ya es el apoyo que estáis recibiendo constantemente, está aportando bastante valor. Estos vídeos que siempre hacemos, las masterclass que intento sobre todo expresaros de la mejor forma posible y daros el mayor valor y el contenido para que podáis empezar a cambiar esa realidad y que podáis empezar a tener esa vida que tanto queréis y crear vuestra vida de vuestros sueños. Tanto los testimonios, los cambios radicales que estáis teniendo, los que estáis creando vuestra marca personal, los que os estáis desarrollando también desde vuestro propio desarrollo personal incluso, es brutal. Y por esa parte, chicos, vamos a seguir trabajando en ello para que sigáis desarrollando de la mejor forma y que sobre todo que podáis vivir con un propósito y una marca personal que os llene, ¿vale? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo de hoy, bienvenidos al canal. Y nada, daros las gracias. De primero quiero comenzar dando las gracias a cada uno de vosotros porque cada vez somos más en la academia, en el canal. Y aparte ya no es eso, ya es el apoyo que estáis recibiendo constantemente, de que os está aportando bastante valor estos vídeos que siempre hacemos, las masterclass que intento sobre todo expresaros de la mejor forma posible y daros el mayor valor y el contenido para que podáis empezar a cambiar esa realidad y que podáis empezar a tener esa vida que tanto queréis y crear vuestra vida de vuestros sueños. Y chicos, agradecido sinceramente, ¿vale? No puedo decir otra cosa porque cada vez somos más y cada vez estamos creciendo muchísimo. Y tanto los testimonios, los cambios radicales que estáis teniendo y lo que empezáis incluso, los que estáis creando vuestra marca personal, lo que os estáis desarrollando también desde vuestro propio desarrollo personal incluso, es brutal. Todos los testimonios y todos los cambios que estáis teniendo y sinceramente me parece eso espectacular, me parece increíble. Y por esa parte, chicos, vamos a seguir trabajando en ello para que sigáis desarrollando de la mejor forma y que sobre todo que podáis vivir con un propósito y una marca personal que os llene, ¿vale? Sobre todo se trata también de crear al final un negocio rentable y que podáis escalar de la mejor manera posible y sobre todo puedas vivir con tu propósito alineado con la misión que tienes para poder ayudar a todas las personas que puedas. Y chicos, ya os he dicho que gracias de nuevo y bueno, sobre todo en el vídeo de hoy en la masterclass es un poco contaros sobre todo el proceso completo de cómo puedes empezar desde que tienes un pensamiento hasta manifestarlo en la realidad, lo que son todos los procesos y todos los estados posibles, ¿vale? Quiero que en este vídeo, como siempre os suelo decir en todas las masterclass, que al final es información y contenido de valor que es brutal desde el primer momento, quiero que cojáis como siempre papel y boli, que empecéis a apuntar, ¿vale? Y que, bueno, para los que no me sigáis todavía en Instagram, que me sigáis también, @DaniOrtega265, no os podéis perder nada de lo que estoy subiendo constantemente, porque al final lo que se trata sobre todo de meter cada vez más información en vuestro subconsciente, que analicéis, que sepáis cada vez más y que sobre todo aprendáis. Y si me seguís en Instagram vais a estar recibiendo constantemente esa información en las stories, en las publicaciones, en todo lo que estoy subiendo constantemente. Aparte, yo ya sabéis que tengo una comunidad también totalmente gratuita en el que todas las semanas tenéis una clase gratuita también, que para los que no lo sepáis directamente también lo tenéis en la descripción del vídeo para que accedáis y aparte vais a recibir un email diariamente con tanto procesos de emprendimiento, procesos de desarrollo personal, procesos de marca personal, de facturación, de sobre todo aumentar también y potenciar vuestro negocio. Chicos, tenéis todo el contenido posible y todas las herramientas para que podáis empezar esa realidad y empecéis a crearla. Y como os he decidido, como os decía desde el primer momento, cada vez somos más en todas las salas que tenemos del método que usamos de Personal Clean. Y cada vez sois más los casos que estáis repuntando muchísimo más vuestro negocio con vuestra marca personal o incluso simplemente cogiendo las directrices de poder llevar un buen emprendimiento a través de vuestro negocio o incluso vuestro trabajo. O ya os he comentado muchas veces que el tema de la marca personal es para todo el mundo. Me da igual que seas opositor o que tengas una panadería o que incluso ya tengas un negocio. Al final os sirve a todos y solamente tenéis que coger esas directrices que os comento, desarrollaros primero desde la primera parte, que la fase 1 es el desarrollo de ese personal, y que empecéis a escalar hasta lo que es el emprendimiento y empecéis a potenciar esa marca personal para poder refacturar y poder ampliar, incluso monetizar muchísimo más todo lo que estéis ganando actualmente, ya estéis en un trabajo, en un negocio o simplemente estéis empezando con esa marca personal propia. Chicos, como os decía, ¿vale? Al final, para los que no me conozcáis tampoco, os resumo también, desde que yo empecé con 16 años arbitrando partidos de fútbol, ya sabéis que al final ahí lo que ganaba son 30 euros por cada partido, después empecé ya de comercial a puerta fría
Me llevaba todo el día sin ningún tipo de sueldo, 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, lo que al final me conllevó a saber que si tú directamente no te propones tus cosas y empiezas a trabajar por ello, no vas a conseguir nada, porque no viene ningún tipo de sueldo, te llevaba todo el día afuera, viajando, y te tenías que cotear todos los gastos. Eso ya fue lo que me hizo dar un poco el clic. Al final, después de eso, ya acabé trabajando también dependiente en las tiendas, que estuve en tiendas de telefonía durante un tiempo, y ya sabéis que al final, cuando te encuentras en un trabajo en el que no tienes ese propósito de poder alcanzar la ayuda hacia otras personas, o simplemente te ves que estás estancado, tienes que despertar, tío. Tienes que darte cuenta, y ahí justo cuando haces ese clic de empezar a vivir la vida que tú quieres vivir y realmente redireccionarla y directamente empezar a trabajar sobre los resultados que quieres empezar a obtener en tu vida, ya sea para ayudar a tu familia, ya sea para darle la mejor vida a tus hijos, a tu familia, conseguir el trabajo de tu vida, o simplemente abrir el propio negocio de tu vida, que es de lo que se trata. Y vida solamente tenemos una, chicos. Ya sabéis que después ya de tema de haber trabajado directamente en las tiendas, empecé también a trabajar de teleoperador, que estuve también de comercial, igual sin ningún tipo de sueldo, empecé haciendo contactos por teléfono, con mi casco, llamando, hasta que ya empecé a escalar en ese tipo de negocio, empecé de gerente y ya empecé abriendo mi propio negocio. Que la primera empresa la abrí con 21 años, empecé a desarrollar esas habilidades, 21, 22. Y chicos, ya sabéis que al final se trata de empezar a desarrollar las habilidades antes de que llegue el acontecimiento. Es decir, la mayoría de casos, no, ya empezar a leer, empezar a formarme, empezar a estudiar cuando llegue el momento. Es que hasta que tú no empieces a trabajar desde tu persona, no va a llegar ese momento. Y ese es el paso fundamental. Y ahí fue cuando empecé ya el tema de los hábitos de lectura, eliminar vicios, porque ya sabéis que durante mucho tiempo he estado, durante todo este proceso, me endeudé, empecé el negocio y después me iba mal, al final tenía que reprimirme yo de pagarme a mí mismo por pagar los sueldos de la gente, fracasé un montón de veces, tuve un montón de caídas, al final tuve esa ansiedad laboral porque no avanzaba, me equivoqué muchísimo, además que solamente tenía malos vicios, y como estoy diciendo, sobre todo lo que quiero es evitar que tengáis esos ocho casos, es decir, que todo lo que yo he pasado en su momento y todas las directrices que os pueda dar para que podáis aumentar el beneficio, que podáis quitaros todo ese dinero que se invierte al principio, que lo podáis, que a lo mejor lo hayáis perdido en su momento por fracasos, por maneras que no habéis sabido gestionar, todo eso que yo pasé en su momento, que podéis enfocarlo de tal manera de que el proceso y el acompañamiento sea de la mejor manera posible, ¿vale? Y es por lo que os voy a guiar en todo este momento, chicos. Por eso hago esta academia y por eso la misión mía constantemente es de que pueda aportaros ese valor, de que podáis desarrollarlo y que podáis evitaros el menor número de fracasos posibles, y que sobre todo, que al final un fracaso, chicos, lo he dicho muchas veces, ¿vale? El fracaso solamente llega cuando tiras la toalla. Cuando constantemente luchas y por lo que sea te va mal, no has fracasado, estás aprendiendo. Y de ahí lo que viene un desarrollo, y aprendes a seguir potenciándote para seguir aumentando lo que estás haciendo a día de hoy y seguir mejorando, porque al final, si no hay ese tipo de equivocaciones, no se avanza tampoco. Entonces se trata de saber que preparáis la mente, ¿vale? Que os preparáis vosotros desde vuestro ser para ese tipo de momentos, tenéis una percepción sobre todo que es de avance, y que no os dejéis llevar prácticamente por todas esas caídas, todas las incertidumbres que se pueden crear en esos momentos, que yo sé que son complicados, pero al final los resultados siempre salen. Y chicos, ya sabéis que al final, después de todo eso, cuando ya empecé con el emprendimiento, después de haberme caído muchísimas veces, a día de hoy con 26 años ya tengo 3 empresas, y potenciando las marcas personales, ayudando a otros a seguir creciendo. Y como os he dicho, mi misión solamente es poder guiaros para que vosotros también podáis vivir de vuestro propósito, podáis vivir de ese don, de lo que se os da bien. No tenéis que cambiar lo que estáis haciendo, simplemente que podáis ayudar a otros con lo que ya hacéis también, que es como os vaya a llenar esa misión que vosotros tenéis realmente, y que podáis guiar a los demás en el mismo proceso, y que sobre todo que podáis monetizar para vivir la vida que queréis. Esa es la misión que tenemos, y sobre todo empezando con un gran desarrollo personal. Y aquí en Ortega Academy ese es el compromiso constante, chicos. Y bueno, sobre todo, ya que me conocéis alguno también, las finalidades de Ortega Academy, siempre sabéis que el proceso fundamental es que cualquier consulta o lo que necesitéis, que os podamos apoyar en todo momento, ¿vale? Que os pueda dar una buena gestión y un buen acompañamiento, pero chicos, lo principal es vuestro trabajo interior. Cuando empecéis a desarrollarlo todo, ¿vale? Ya os sabéis que cuando me preguntáis, oye Dani, ¿cómo puedo manifestar, cómo puedo crear esta vida que tanto quiero? La fase 1 empieza en el pensamiento, que es el desarrollo personal. Esto es por lo que vamos a empezar hoy, ¿vale? Todo ese proceso y todos los estados tenéis que comprenderlo. Es decir, yo no puedo dar
la píldora mágica si realmente no sabéis ni siquiera mantener después ese éxito o ni siquiera sabéis conllevar vosotros mismos lo que es el proceso de transformación. Entonces, todo tiene su proceso. Igual que una casa realmente no se puede empezar el arquitecto dibujando el tejado, tienen que empezar por una base, desde lo que es el plano. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Todo empieza desde el pensamiento, chicos, que os he comentado ya. Al final ese pensamiento crea esa emoción que os despierta directamente el accionar y el querer hacer las cosas, el querer trabajar constantemente por algo, y eso al final lleva a la acción y la acción lo que os va a llevar resultados. Tenéis que saber que al final todo lo que es el universo y todo vibra de una manera, todos somos energía. Y tenéis que saber que para manifestar algo tienes que vibrar en una alta frecuencia, ¿vale? Tienes que atraer esa energía, tienes que declararle al universo que lo quieres, a Dios, ¿vale? Decir realmente el que estás preparado y te estás preparando para tener algo más y una abundancia en el que realmente, aunque tú ahora mismo no la veas, te estás preparando para lo que va a venir. Lo primero, para que sepáis que siempre en toda la frecuencia, la paz interior, esa paz es lo que vibra más alto, ¿vale? Después tenemos el amor, la gratitud, la confianza y la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Cuando empiezas a vibrar desde un sentimiento de paz, ¿vale? De que sabes que estás haciendo las cosas correctamente, porque la paz y la calma solamente ocurre cuando sabes que estás trabajando al 100% sobre las cosas que haces, cuando estás haciendo una acción masiva sobre algo. Es cuando tienes ese sentimiento de paz y de calma. Si realmente tu misma conciencia te está diciendo que te falta algo por hacer y estás tirado en el sofá o que tienes que ir a entrenar y no vas a entrenar, la sensación de paz baja. Es decir, tú mismo sabes que la coherencia entre lo que piensas y lo que haces no es la correcta. Por lo tanto, no vas a vibrar ni realmente no estás dando todo lo posible para que se te manifieste todo lo que quieres y todo lo que piensas que puedes tener. Tienes que aumentar esa vibración, ¿vale? Se trata de eso, de vibrar con bastante fuerza. Ya sabéis que al final cuando vibras, todo eso va de la mano también con comprendiendo las leyes universales, que las vamos a explicar más adelante, para que sepáis cómo funciona en nuestra vida diaria, entenderlas y sobre todo aplicarlas para que tengáis los mejores resultados, ¿vale? Al final, después, ese dinero que tú realmente siempre quieres manifestar o que quieres tener es un intercambio del valor que ya aportas. Es decir, realmente si no tienes actualmente la capacidad económica o te ves que estás recibiendo poco económicamente de lo que tú esperas, simplemente pregúntate qué valores estás aportando a la vida, qué es lo que estás dando a la gente, porque al final lo que recibes es el pago de tus acciones. Es decir, cada uno tiene el nivel adquisitivo de hasta lo que puede mantener, ¿vale? Es como si tuviésemos una caja residual y tú realmente, si ya metemos más abundancia, rebosarías, ¿vale? Pues tienes que aumentar esa caja residual, es decir, hacer un trabajo desde tu ser más interior para que esa caja aumente y puedas recibir más cantidad económica. ¿Cómo se hace? Pues también aportando más valor y sobre todo formándote, porque para tú aportar más valor tienes que tener tu más valor personal, tienes que desarrollarte ese ser, que es fundamental. Las cosas no van a venir de un día para otro, ni vas a valer más, ni vas a aportar mejor valor, si no tienes conocimiento e ideas que tú puedas transmitir a otras personas, que es de lo que se trata. Todo lo primero empieza desde ese proceso de transformación interna. Es decir, al final cuando queréis mirar al exterior tenéis que comprender que hay dos series de planos, ¿vale? Está bueno, tanto el plano mental como lo que es el plano físico, ¿vale? Para que cambie las cosas en el plano físico, tienes que cambiar primero se crea en el plano mental y una vez que se crea en el plano mental, tarda un tiempo en manifestarse en el plano físico a través de unas acciones, a través de ese pensamiento constante, de la acción masiva, de la manifestación, de la vibración, ¿vale? Es decir, todo eso tiene ese proceso. Lo primero, para crearlo en el plano mental, es decir, en el pensamiento, como os he dicho ya bastantes veces, el trabajo tienes que hacerlo interiormente, porque bueno, tu trabajo interior es lo que crea tu realidad exterior, ¿vale? Y ese trabajo interior es un trabajo en pensamiento, en la coherencia, en la conciencia que haces sobre las cosas, en la identificación personal, desde lo que quieres llegar a ser. Es decir, todo eso es lo que vas a trabajar interiormente para proyectarlo en el exterior y que se manifieste a lo largo del tiempo. Hay que entender que las cosas, cuando tú creas tu realidad mentalmente, ¿vale? En tu pensamiento y haces tus acciones constantes sobre la persona que quieres ser y lo que quieres trabajar, tienes que entender que las cosas no se van a manifestar lógicamente de un día para otro y que te vas a ir encontrando adversidades en el plano físico que no te pueden afectar en tu plano mental. Es decir, te vas a encontrar acontecimientos o incluso muchas veces habrá ocasiones que creas que lo que estás pensando ya no tiene coherencia de lo que estás viviendo a día de hoy. Es decir, que creas que a lo mejor no va a salir el resultado de lo que esperas. Pero ahí realmente cuando
entra en juego, aparte de las leyes universales, porque todo lo que tienes en tu pensamiento, lo que creas como realidad, no puede entrar ni siquiera ni la duda, ni puede entrar ni siquiera la incertidumbre, porque entonces ya no tienes fe. Y si ya no tienes fe, es que directamente ni tú mismo tienes la certeza de que vas a conseguir ese resultado. Es decir, no puedes mezclar tu plano mental de la realidad que quieres crear mentalmente en tu pensamiento hasta que se manifieste en todos esos acontecimientos que van a venir, adversidades, problemas. Tienes que saber que forman parte hasta que se cree y se manifieste todo lo que tú piensas. Porque todo ese proceso es parte de lo que os he comentado ya para aprender, para mejorar, porque al final son etapas que tienes que pasar, etapas por las que tienes que vivir, que tienes que tener un punto de percepción solamente de aprendizaje. Porque al final realmente la forma mejor de poder aprender y la forma de poder seguir avanzando es solamente cuando vienen esas dificultades, cuando se forja tu mejor identidad. Ahí es cuando sabes tu carácter. Y las cosas y los procesos para ir subiendo de nivel no van a venir realmente. Tú no vas a pasar del nivel 2 al nivel 6 de repente porque hayas creado un plano mental y de un día para otro ya puedas tener esos resultados. Al revés, cuando tú empiezas a querer cambiar tu realidad es cuando más se va a empezar a complicar cosas, cuando más tienes que aceptar esa dificultad y sobre todo cuando tienes que dar tu mejor versión. Es la mejor fórmula para empezar a tener esos resultados cuando tú haces tu acción masiva. Significa que lo das todo sobre ti mismo, sobre las cosas que haces diariamente y después tienes una fe constante y ciega, es decir, sin llegar a ver ese resultado todavía, de que las cosas van a salir tal y como tú te lo propones. Como siempre digo, chicos, al final el 100% es el resultado, pues a ti te corresponde el 50%, ¿vale? Ese 50% de las cosas es la parte más fácil. Simplemente te tienes que encargar de una acción diaria y masiva y constante. Es decir, la parte fácil, levantarte temprano, dar tu mejor versión, agradecer todo lo que tienes, proyectarte, vibrar directamente en la frecuencia más alta posible, dar hacia los demás, aportar un valor, sacar tu mejor versión, tu mejor ser, entrenamiento diario, aprendizaje constante, una salud, cuidarte tú mismo desde tu parte más interior, como os he comentado ya varias veces, cuida tu pensamiento. Al final, esa es la parte fácil, ese es tu 50%, eso es lo que te corresponde. El hacer llamadas, por ejemplo, a clientes, si te tienes que mover, el buscar directamente a otro cliente nuevo que tenga que cambiar cualquier protocolo de tu trabajo. Es decir, lo que es la parte fácil es esa, el accionar las cosas. El irte todos los días a la oficina, el estar entrenando todos los días, eso es lo que te corresponde. Y el otro 50%, eso es lo que se encarga Dios, que es que encajen las piezas en el momento perfecto. ¿Vale? Y que ocurran esas oportunidades, que eso es lo más difícil. Y realmente en ese 50% no te tienes que meter. Es decir, que al final no tienes que tener tu pensamiento en ese 50%, porque eso es lo que te crea la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Cuando tú solamente tienes un punto de percepción sobre tu 50%, es decir, lo que está en tu mano, que como os he comentado ya es el accionar, el dar la mejor versión de ti mismo, el hacer un trabajo constante sobre las cosas, ahí es cuando realmente tienes que poner el foco. Y es donde te tienes que preguntar cada día qué puedo mejorar de mi mundo interior, qué más puedo hacer en las acciones de mi mundo exterior también para poder seguir mejorando. Cuando te haces esas preguntas todos los días, es decir, ¿qué puedo mejorar desde mi mejor ser? ¿Y qué puedo accionar desde mi 50% de las acciones diarias que hago? Ahí solamente cuando vas a tener esa respuesta, que es lo que te va a acercar cada vez más a cumplir tu 50% realmente diario. Entonces, eso es algo muy importante que tienes que tener y que sobre todo hay que diferenciar de esos dos planos, tanto el plano mental como lo que es el plano físico de las cosas, porque van a ocurrir situaciones en las que te van a intentar sacar de ese plano físico. Por ejemplo, acontecimientos de tu día a día, cosas, adversidades, situaciones en las que te ibas a cambiar un sitio de oficina y de repente parece que ya no hay ningún tipo de posibilidad. Y ahí es cuando tienes que poner más acción, cuando tienes que mantener la fe ante todo, porque Dios te lo va a dar en el momento que tú te lo merezcas y en el momento que estés capacitado hacia las cosas. Dios no te va a dar una empresa de 200 personas si no sabes mantener esa empresa de las 200 personas, porque al final lo que vas a provocar es un desastre. Entonces, obviamente, Dios es amor, Dios es paz, y para eso primero tú mismo tienes que trabajar ese desarrollo interior para merecerte ese propósito. Si estás todos los fines de semana de fiesta, con malos hábitos, haciendo acciones que no son las correctas, sin agradecer, teniendo malas palabras, directamente tú mismo victimizándote de las cosas, que por qué te pasa esto, por qué te pasa lo otro, quejándote de tu propio trabajo, de la situación que tienes, obviamente no te va a dar ningún tipo de resultado. No estás agradeciendo lo que tienes. Es decir,
Si realmente Dios te está poniendo ese problema para que aprendas, para que tengas un carácter, para forjártelo, y tú lo estás rechazando, en vez de agradecerlo, directamente si no eres una persona agradecida sobre las cosas, no vas a seguir teniendo más. Y como os he dicho, si tú estás en el nivel 2 para pasar al nivel 4, tienes que agradecer esa dificultad, porque ese directamente es el ascenso que te hace subir de nivel. Y ahí es cuando tienes que poner foco de las cosas. Como te digo, tienes que trabajar esa parte que te corresponde para empezar a tener los diferentes resultados. Si te estás quejando, por ejemplo, todos los días en tu trabajo de los clientes, que por qué ahora este cliente, ahora por qué el otro, ahora porque todo el mundo me está hablando de todos los clientes, esto que por qué no puedo hacer nuevos negocios, por qué no te salen las ventas, por qué tal. Si te estás quejando de esa situación, ¿cómo esperas que tu negocio crezca más? ¿Cómo esperas que tú mismo puedas seguir avanzando si no estás abasteciendo con el trabajo que tienes actualmente? Pon foco sobre eso, pero es que para eso ya no es solamente trabajar sobre tu emprendimiento o sobre tu trabajo, es trabajar sobre tu ser, tu mente inquebrantable, tu mentalidad, tu proyección hacia las cosas, tu filosofía de vida. Todo eso, chicos, ya sabéis que lo hablamos desde un primer momento siempre en la academia. Tu ser es lo que te va a llevar a los resultados. No puedes tener resultados si no trabajas tu ser. Esto es súper importante. Tenéis todo el contenido gratuito en cada uno de los vídeos, en todas y cada una de las clases, que ya sabéis que están todas desarrolladas en ese PDF con la comunidad gratuita. Y chicos, se trata de accionar. Cuando accionas, tienes esos resultados. Una vez que ya hemos tenido claro esta parte, sobre la diferencia del plano físico también de las cosas, vamos a entrar en juego ahora mismo. Vamos a empezar a entender también un poco que lo importante siempre es el plano espiritual. Es decir, ya os he comentado que ese es el plano más importante, el plano mental, ¿vale? Que es la vibración, esa energía que tú creas, ¿vale? Tu pensamiento, tus acciones, tu agradecimiento, tu paz, lo que vibras interiormente, ese es el plano más importante porque eso después lo va a crear en la realidad, en el plano físico. Es decir, si actualmente tienes relaciones que no son las que te gustan, tienes un trabajo que no te gusta, o estás viviendo directamente una etapa con tu pareja que no te gusta, todo eso es situación de lo que pensabas hace tiempo y de lo que creaste en tu plano mental. Es decir, si tú quieres que de aquí al futuro empiecen a cambiar esas situaciones, tienes que empezar a cambiar ahora todo ese plano mental de las cosas, porque si no vas a seguir manifestando lo mismo en el futuro. Y esto es algo que tienes que hacer constantemente. Si tú empiezas a trabajar ya desde tu ser, te puedo asegurar que en un plazo mínimo de, como más, no sé, 3 meses, 2 meses y medio, vas a empezar a notar unos cambios, pero la realidad que vas a empezar a crear y lo que vas a manifestar es que es brutal. Es que al final todo el mundo tenemos el derecho de ser feliz. Y como también dice la vida, todo el mundo tiene el derecho de crear la vida que uno quiere. De hecho, en la ley de la creencia, todo lo que crees con convicción se mantiene en tu realidad. Es decir, se crea en tu realidad. La Biblia lo resume así, como empieza en su corazón, así es. Chicos, al final tú eres dueño de crear la realidad que tú quieres, ¿vale? Y solamente tienes que hacer ese trabajo interior. Aquí es lo que vamos a aprender, sobre todo en esta masterclass ya os he dicho, que estos son los procesos. Ya hemos comentado que lo primero es el pensamiento, entender la diferencia entre los planos, trabajar ese plano mental y empezar a trabajar en función a esas creencias, ¿vale? Una vez que ya vamos entendiendo esto, es decir, desde ese trabajo que haces desde tu ser, desde la persona que admiras, porque al final el mejor truco es ser ya esa persona, ¿vale? Os lo puedo asegurar, cuando empiezas a fingir, te lo digo así, es como fingir que ya eres esa persona, vas a empezar a actuar, a hablar, a tomar decisiones, a relacionarte como si fueras esa persona ya que quieres ser. Si quieres ser una persona, un empresario de éxito, millonario, con bastante abundancia, empieza ya a actuar como esa persona. No, es que el problema es que la gente, ya os he comentado ya que no podemos esperar a tener los resultados para empezar a actuar. Y la mejor forma de empezar a actuar y empezar a ser y a tomar las decisiones es fingiendo. Es decir, finge realmente como si ya lo fueras, que al final no estás mintiendo a nadie, simplemente estás actuando de la menor coherencia, estás actuando desde un papel que tú mismo tienes ese propósito que quieres alcanzar el día de mañana. No os engaña a nadie, simplemente es trabajar sobre tu mejor versión, empezar a tomar decisiones, empezar a tomar un aprendizaje constante, cultivar tu mejor ser interior y empezar a proyectarlo hacia el resto, hacia lo que os rodean. Por eso he comentado ya que si al final empiezas a trabajar tu ser y empiezas a trabajar tu parte más interior, pero sigues relacionándote o sigues hablando, solamente estás comentando malos hábitos o estás directamente pensando solamente que vas a hacer fin de semana y sin disfrutar de tu día a día, solamente estás proyectando el fin de semana, solamente estás proyectando la fiesta, solamente estás proyectando si quieres irte con cualquier tipo de persona a cualquier sitio, al final esa es la realidad que estás creando y eso es lo que vas a seguir creando en tu futuro. Cuando empieces a cambiar esa realidad, ese pensamiento, es cuando vas a empezar
a entender cómo funciona el sistema y vas a empezar a ver cómo se juegan las partidas aquí en esta vida. Chicos, como decía, ¿vale? Al final, sobre todo hay una parte también que no es el cómo, porque muchas veces también me preguntáis cómo puedo empezar realmente a crear las cosas, cómo puedo tomar acción. Tú solamente céntrate en accionar, es decir, lo que son los siguientes pasos, Dios, la vida te los va poniendo, te va a ir guiando por el camino. Tú solamente céntrate en trabajar tu mejor ser, en tus mejores habilidades, lo que os he comentado ya, en agradecer, en elevar tu frecuencia, en mantener la paz, en dar, en asumir la responsabilidad de las cosas, ¿vale? En no achacar, no, es que esta persona hace esto, pues yo también se lo hago tal, o no, porque estoy cansado, te estás quejando. Al final, eso es lo que tienes que empezar a cambiar, tu pensamiento, tu comportamiento hacia las cosas, cómo te quejas de las situaciones. Cuando empieces a eliminar eso, empieces a trabajar tu ser, vas a ver cómo te vas a alinear con un propósito de querer aprender, de querer cada vez desarrollarte más. Y van a ir ocurriendo etapas en tu vida en las que de repente van a caer libros delante tuya, personas delante tuya, oportunidades delante tuya, porque vas a estar más abierto a tu propósito, vas a estar despierto y vas a poder ver esas oportunidades. Y eso es lo que te va a empezar a guiar en tu camino. Pero para eso tienes que empezar ese trabajo interior. No te adelantes al cómo vas a hacer las cosas. Es decir, no, tú empiezas escribiendo el libro, no te adelantes ni siquiera a qué editorial es la que te va a sacar el libro, cómo la vas a sacar. Tú solamente coges papel y boli y empiezas a redactar. Cuando llegue el momento, seguro que va a estar la pieza correcta para que directamente aparezca ese editorial o aparezca la persona que te ayude a publicar ese libro, pero empieza por tu parte, lo que os he comentado ya, tu 50% es lo que te corresponde. Lo demás se lo dejamos a la vida, que esa es la parte más complicada. Se lo dejamos a Dios y Dios te lo va a poner en el momento que estés preparado. Al final la mentalidad, chicos, lo que os he comentado ya, ¿vale? Nada sucede sin acción. Es decir, si todo esto que os comento, al final crees que vas a empezar a pensarlo en tu pensamiento, intentas crearlo en tu mundo mental, pero si todo eso lo estás haciendo sentado en el sofá o directamente sin accionar y aplazando las cosas que dices que vas a hacer, eso no se va a materializar, ni eso no va a crear nada, porque al final tienes que entender que tú te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no lo engaña, porque Dios está arriba a verte. Y realmente puedes engañar a otra persona y decir, sí, yo estoy haciendo las cosas, o fingir como me he comentado antes, pero al final de nada te sirve fingir si no estás accionando y te sigues quedando sentado, sigues sin empezar a cógete el coche, plántate directamente en un negocio nuevo, habla con el dueño, empieza a hacer esas llamadas a las personas, empieza a buscar oportunidades, cómprate el primer libro, métete directamente en un nuevo curso, empieza a accionar. Empieza a buscar a alguien que te mentorice, que te ayude, que te acompañe en el camino. Chicos, todo va a depender de la acción que tú pongas. Los siguientes pasos irán viniendo, pero todo es acción. El deseo, cuando tienes fe, después la palabra, es lo que te va a llevar a la acción. Y eso después es lo que te va a llevar al resultado. Todo es una cadena. Y esa fe es constante, sin tener ni siquiera un pensamiento de cómo van a salir las cosas. Es decir, sin tener la certeza de cómo van a salir, lo que va a ocasionar los resultados. Y vosotros explicáis, bueno, os preguntaréis, ¿por qué la gente no es capaz de crear esa realidad? ¿Vale? Es decir, ¿por qué la gente al final no, si tan fácil es muy sencilla la respuesta. Al final la gente, al cabo de un mes, 3 semanas, o tira la toalla, o directamente no es capaz de levantarse todos los días de lunes a domingo a las 5 de la mañana, no es capaz de pagar el precio, no es capaz de directamente de poder cumplir con ese propósito, no controla sus emociones, su ira, su odio, su rencor, el ego. Entonces te puedo asegurar que al final es normal que no puedan cumplir con todo lo que quieren tener. Es que al final, chicos, esto es un trabajo personal que tienes que hacer, pero cuando lo haces ya se convierte en tu estilo de vida. Entonces piensas de esa manera, te sientes tan satisfecho y agradecido que esta es la mejor arma que puedes tener personalmente. Porque la mayoría de gente pasan 50, 60 años y todavía siguen sin haber desarrollado su mejor ser. Y al final se han llevado toda una vida realmente viviendo desde la incomodidad, desde la parte más insegura de la vida, sin al final crear la realidad que quieren, luchando por la economía, endeudados, sin proyectar lo que quieren, que sí, bueno, tienen una familia, tal, han podido tener su casa, pero al final ha sido a base de lucha, de incertidumbre, de problemas, pero sobre todo, sin haber tenido, porque ya que tienes que pasar por esos problemas y esa incertidumbre, hazlo con un sentido y una forma de que sabes que vas a tener una percepción, es decir, de que vas a saber las cosas, ¿vale? Al final, chicos, como si vas a entrenar todos los días, te matas por entrenar, te matas por trabajar, pero realmente después no cumplen ni la alimentación, no hacen nada, los resultados no van a ser los mismos. Pues esto es exactamente igual. Ya que tienes que pasar por el proceso de vida, que vas a cumplir un año tras otro, antes empieces a trabajar tu ser y empieces a tener las habilidades de la persona que quieres ser,
antes empezarás a tener ese resultado. Y ahí es cuando van a empezar a cambiar las cosas. Y vuelvo a repetir, la gente no tiene lo que quiere porque no empieza haciendo su trabajo mental. Porque le es más fácil estar scrolleando con el Instagram, con las redes sociales, le es más fácil directamente ver lo que están contando en las noticias, cualquier tipo de entretenimiento, está sentado en el sofá, la cerveza, la copa, la salida, la fiesta, y eso es el sistema. Eso os he comentado ya que al final es una matriz que sigue constantemente, que cada vez lo que quiere el sistema es que tú estés ahí metido. No te quiere que pienses por ti mismo, te quiere obrero y no te quiere directamente como un emprendedor ni como un misionario que pueda visualizar lo que quiere tener. Entonces, la mejor manera para que tú no pienses de esa manera es tenerte entretenido. ¿Cómo? Con redes sociales, con disfrutes cortoplacistas, pero cuando empiezas a despertar, cuando te das cuenta. Y por eso ese despertar va a surgir cuando tú mismo tengas esa curiosidad sobre crear esa realidad, y todo eso, como os digo, lo tenéis incluso en la comunidad. Sabéis que cuando empiezas a leer desde de las primeras clases, hablo de todo eso. Lo tenéis todo en los vídeos que ya tengo publicados, en los reels de Instagram. Por eso os digo, chicos, al final, cuando empiezas a tomar control, te puedo asegurar que esos resultados llegan. Pero tienes que empezar a creerlos. Y tienes que, sobre todo, buscar el querer mejorar. Y al final influencia muchísimo tu círculo cercano. Eso sobre todo, porque cuando tú empiezas a hablar sobre una persona, sobre lo que quieres empezar a hacer, siempre te va a poner una barrera. Eso tienes que tenerlo claro. Siempre te va a decir que eso es arriesgado, que por aquí no, que has escuchado a gente que la ha hecho y por lo que sea no le ha funcionado. Pero es que tú no te puedes meter en la vida de los demás, o puedes pensar que a lo mejor otra persona tiene un éxito, un resultado, pero hace las cosas de una manera y tiene malos hábitos. Cada uno tiene su misión, tiene su vida, no sabe cuánto le va a durar a cada uno ese objetivo o eso que está manteniendo en ese momento, porque a lo mejor lo tiene ahora y a lo mejor en unos meses o en un año o en dos pues no lo tiene. Entonces tú te tienes que quedar simplemente con tu misión, con lo que te corresponde, y ahí es donde tienes que poner foco. Y tú eres el dueño de las decisiones que tú tomas y lo que te va a acercar realmente a convertirte en esa persona, independientemente de lo que piense el otro o de lo que pueda pensar cualquier familia tuyo. No significa que te separes de tu familia, significa simplemente que empieces a opinar y a tener conciencia sobre ti mismo, sobre las acciones que tú quieres tomar y la persona que quieres ser, donde quieres llegar, independientemente de lo que te hayan dicho cuando eres pequeño o de lo que te hayan enseñado o de cómo te hayan configurado en pensamiento. La clave es reconfigurarlo y empezar a trabajarlo desde la versión que tú quieres ser. Si quieres cambiar tu realidad, lo primero que tienes que hacer es transformarte y sobre todo empezar a meter en el subconsciente, empezar trabajando esa idea. Ese subconsciente se trabaja levantándote todos los días por la mañana, que cuando mejor se mete la información subconsciente, cogiendo un libro, anotando todo lo que estás leyendo en ese libro sobre ese desarrollo personal, sobre todas las clases, vídeos. Nada más que tú por la mañana te levantas y empiezas consumiendo información sobre lo que quieres ser y un desarrollo personal, ya configuras tu día, ya estás alineado, ya estás preparando tu mente para lo que se avecina. Ahí es cuando empiezas a prepararlo. Ponte ese primer vídeo por la mañana que sea de ese desarrollo personal, que te inunde. Igual que tienes ahora mismo una motivación sobre esa frecuencia, sobre lo que puedes crear, pues ponte vídeos como estos por la mañana, porque al final es lo que te va a condicionar. Pero llegará un momento que no te haga falta escuchar un vídeo mío hablando para motivarte. Simplemente que tú ya vas a empezar a causar porque ya has despertado un nivel alto de conciencia y tú mismo vas a ser capaz de materializar todo lo que quieres. Pero por eso es fundamental que empieces a trabajarlo primero. Y metiendo en el subconsciente con un libro diario, desarrollándote, escribiendo, eso es la mejor manera de trabajarlo. La mejor forma de leer y empezar a aplicar es cuando estudias, lees y sobre todo empiezas a moverte, empiezas a aplicar las cosas que haces. Si realmente lees y al final pasan los días, lo que estás haciendo es olvidarte. Y ahí es cuando viene ese tipo de problemas. Bueno, ahora viene sobre todo la parte también de crear la idea que quieres ser, ¿vale? A través de esos pensamientos ya os he comentado que crear la idea, hay que meterlo en ese subconsciente también, hay que trabajarlo. Y para meterlo en el subconsciente, la lectura, lo que hemos comentado ya. Lectura, tú mismo tenés ese autoconcepto sobre ti mismo, sobre la persona que eres, tomando esas decisiones, actuando, hablando como si lo fuese, relacionándote con las personas que ya realmente lo han conseguido, que eso es lo que más te va a acercar, porque vas a visualizar y vas a ver que es posible. Al final tienes la certeza. Es como, no sé, Juan, ya os he contado varias veces la historia del corredor, de que al final, cuando un corredor no tenía la certeza de que se podía correr X kilómetros o una milla, me parece que era en X tiempo, y realmente al cabo de un tiempo entrenando bastante él lo consiguió, después de que muchísima gente fracasó porque no era capaz de conseguirlo o no tenían la certeza ni siquiera de que se podía lograr. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un mes volvieron a conseguirlo 6 personas más, al cabo de 2 meses lo consiguieron 20 y al cabo de X meses, incluso de un año, eran casi 100, 200 y 300 personas. La gente empezó a conseguirlo por tener simplemente la certeza y la fe de que se podía, de que uno era capaz de conseguir eso. Y esto es exactamente igual. La mejor forma de que te puedas acercar a las cosas es visualizando y viviendo en el plano de que ya la gente lo tiene.
porque te va a dar la certeza y te va a dar la confianza de que es posible. Y de que personas como tú, que han venido de un nivel bajo, como por ejemplo en mi caso, que sabéis que yo os he comentado ya que yo venía de arbitrar un partido por 30 euros con 16 años y de comerciar 12 horas en la calle, a poder crear la vida que siempre quiero. Y por eso os he comentado que al final se trata de copiar y trabajar. Y cuando tú empiezas a vivirlo así, empiezas a ver que la vida es fácil y empiezas a pasarte el juego, tío. Es que es fundamental. Después empiezas a tener esa visualización sobre las cosas, empiezas a crearlo, ¿vale? Al final el límite, como comento ya, es un límite mental, ¿vale? Es decir, tú mismo es el que te está poniendo un límite sobre las cosas. Tú directamente puedes verte facturando 100.000 euros al mes, 50.000 euros al mes, 60, 70. Tú eres dueño de la realidad que quieras crear. ¿Qué ocurre? Que hasta que llegues en ese proceso, hasta que eso se cree, simplemente va a venir una serie de dificultades y problemas y sobre todo te vas a tener que preparar, vas a tener que adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. En ese transcurso vas a tener que mejorar ese ser tuyo porque tu ser de 5.000 euros no vale igual que tu ser de 100.000 euros ni el de 200.000, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, cuando empieces a trabajar desde tu ser más interior, ahora mismo, si tú estás cobrando 1.000 euros o 2.000, pues eso es lo que vale tu ser. Y te lo digo así de claro, cuando empieces a trabajar más tu ser, vas a ver como en vez de 2.000 empiezas a cobrar 5.000. Y empiezan a salir esas oportunidades. Y para eso es el desarrollo personal, porque esa es la espiritualidad y es lo que vas a empezar a traer, porque como has comentado ya, somos energía, es un campo de vibración lo que tú decretas al universo sobre lo que quieres tener. El universo al final está la obligación de darte lo que tú quieras, pero solamente cuando lo estés accionando. Y el universo te lo va a dar en el momento que te vea comprometido. Dios y la vida te lo va a poner mucho en el momento. Y eso es lo que tienes que comprender. Y sobre todo, el no vivir diciendo las cosas porque el universo no entiende de lo que deseas, de lo que quieres, solamente de tu pensamiento. O si es una queja o si no es una queja. Al final eso no lo distingue Dios ni el universo. Simplemente es el pensamiento neutro y el enfoque. Si estás todo el rato metido en tu cabeza un pensamiento, vaya tela, creo que esta relación no funciona, creo que este es un problema, creo que va a venir esto, creo que va a venir lo otro, estás manifestando a Dios, al universo, estás manifestándole todo el rato eso, estás manifestándole que no, que, que te lo ponga por delante. Te va a seguir llegando la misma carta con la deuda, vas a seguir manteniendo esa relación que no funciona, vas a seguir manteniendo ese mismo trabajo porque no paras de decretar al universo, a Dios, y no paras de decirle realmente que quieres seguir teniendo eso. Cuando tú sustituyas ese pensamiento por un pensamiento positivo de un enfoque de aprendizaje, pues mira, pues ahora me voy a seguir desarrollando mejor personalmente, ahora voy a ir todos los días a entrenar, estás pensando en qué entrenamiento vas a hacer, en qué alimentación vas a seguir, cuál es tu siguiente libro, cuál puede ser el siguiente paso que dejas hacia tu desarrollo profesional. Eso es lo que estás decretando al universo, entonces que te lo ponga por delante. Y eso es lo que te va a manifestar. Cuando empiezas a entender eso, cuando empiezas a cambiar. Entonces el límite te lo pones tú. Es decir, nadie te va a poner un límite, tú puedes alcanzar hasta esto, todo depende hasta el límite que tú llegues mentalmente y hasta lo que quieras tener. Por eso es importante trabajar sobre ese subconsciente, chicos. Por otra parte, hay que pensar también, sobre todo, en el bienestar de los demás, ¿vale? Cada decisión que tomes deberías de pensarla siempre que es en un colectivo. Si siempre piensas en ti mismo, al final es inevitable que acabarás perjudiciando a los demás. Cuando tú piensas en el beneficio de los otros, automáticamente te vas a beneficiar tú, ya no solo por tu autoestima, es por lo que vas a empezar a recibir. Os vuelvo a recordar que cuando tú tienes la teoría en tu vida, la filosofía de dar a la gente, es decir, solamente dar, es cuando vas a empezar a recibir. Esa es la clave. La repetición como herramienta de cambio, es decir, cuando tú empiezas a repetir mucho las cosas, cuando más metes la idea en ese subconsciente. Y la idea es influenciable, es decir, cuanto más trabajes sobre ti mismo y tengas más impacto sobre tu mente y empieces más repitiendo tu forma de actuar, de pensar y la forma en la que visualizas, más vas a meterlo en el subconsciente y más te va a dar por desarrollarte para adquirir directamente lo que quieres tener. Por esa parte. ¿Qué más, chicos? Bueno, la creencia absoluta, más acción masiva, más fe constante, igual a resultados inevitables. Esto es lo que os he comentado ya anteriormente, ¿vale? Es decir, si tú tienes una acción constante sobre las cosas y tienes una fe que es que no sabes perfectamente, ni siquiera tú mismo, sabes cómo va a salir las cosas, pero tienes la fe completa, a ciegas, de que ese resultado te estás visualizando ya como si ya lo tuvieras. Y estás despertando esa emoción. Cuando despiertas esa emoción visualizándote, cuando más estás manifestando que lo quieres tener. Al final el universo equilibra tus acciones, por esa parte también. Y chicos, vamos ahora por la parte de los 5 niveles de la conciencia, ¿vale? Al final, aumentar los niveles de conciencia lo que va a permitir realmente que seas tú mismo el que demuestres mejor tu bienestar personal y que aumentes tu nivel de frecuencia y vibración
y que sobre todo tengas más autoconocimiento sobre las cosas, despierte, tengas más autoaceptación, no aceptes la forma de pensar de otras personas, tengas más control sobre tus emociones, mejorará también la toma de decisiones que tengas hacia las cosas, mejor conexión, por lo tanto mayor empatía, reducirás ese sufrimiento porque entenderás las adversidades y sobre todo un sentimiento de propósito y significado, ¿vale? Ahí es cuando despiertas el nivel de conciencia más alto. Ya sabéis que son 5 niveles de conciencia. El nivel de conciencia, el primero, es el nivel más bajo de conciencia y se está basado directamente en la reacción automática sobre las cosas. Es decir, te ocurre algo y reaccionas de tal manera sin entender un razonamiento sobre ello, ¿vale? El nivel 2, a medida que crecemos, pasamos al siguiente nivel, influenciado sobre todo por el entorno, por cómo te han configurado el pensamiento, tu entorno, tu trabajo, tu familia, y es cuando te la han implantado desde que somos pequeños. Ahí, chicos, ya sabéis que al final es cuando hay que dar el primer paso y empezar a despertar. La conciencia de aspiración es cuando es un momento clave de tu desarrollo personal y espiritual, y en este nivel es cuando se amplía un deseo de que empiezas a buscar la curiosidad, empiezas a querer entender un poco más las cosas, a quieres empezar a saber el deseo de crecimiento, el deseo de lo que tienes actualmente, te sientes como que ya te queda pequeño lo que estás recibiendo y sabes perfectamente que tienes más habilidades que puedes seguir desarrollando y potenciándote. Ese es el nivel 3, ¿vale? Que empiezas a buscar más tu propósito por esa parte. Después buscas el cambio, esa transformación, ya sea física, mental. Tienes un sentimiento sobre todo que estás insatisfecho con tus resultados y quieres seguir creciendo. Después, por otra parte, te quieres desapegar de lo superficial, una conciencia de tu potencial y sobre todo empiezas a desarrollar más esa autodisciplina, el querer empezar a cumplir con todo lo que te propone. Quieres ir todos los días a entrenar, quieres cumplir con, te mentalizas de algo y quieres hacerlo sin importar de las situaciones y las circunstancias, en tu trabajo, en tu día a día, en tus relaciones, con todo lo que haces. Y después, en el nivel 4, representa un momento crucial de las cosas y es la búsqueda activa de la autenticidad, ¿vale? Y de la singularidad. Es el proceso de autodefinición que se llama, ¿vale? Es un momento por el cual tienes un propósito único y sobre todo es el deseo de ser diferente y de empezar a dar a la gente ese don que tú tienes y empezar a exponer. Ahí es cuando empiezas a accionar y empiezas a darte cuenta de que tienes un propósito, porque al final ya sabéis que la misión y el propósito que tenemos todos es el poder dar un valor hacia los demás, el poder resolver necesidades. Y es cuando descubres tu propósito realmente, sabes cuál es tu misión, sabes por lo que has venido a este mundo y sabes que tienes un trabajo que hacer ahora. Y ahí es cuando realmente empiezas a accionarlo. Ese es el momento en el que te despierta esa energía constante, como os digo, de levantarte de lunes a domingo a las 5 de la mañana, porque sabes que estás en el camino correcto y empiezas a tomar acción y empiezan a abrirse unas oportunidades y que sin pensar ni siquiera lo que te va a seguir viniendo o simplemente manteniendo la paz de que estás en el momento y en el sitio correcto de las cosas, ahí es cuando tienes ese nivel, ¿vale? Sobre todo cuando ya directamente ni las incertidumbres, ni los altercados, ni los conflictos, ni aunque las cosas vayan mal, te interfiere en tu paz, porque sabes perfectamente que esa situación o este conflicto que estás viviendo actualmente forma parte, estás en un camino, sabes que estás montado en el autobús correcto hacia donde quieres ir. Y da igual que se pare 2, 3, 4 o 5 veces porque sabes que son las paradas que tiene que hacer el autobús hasta donde quieres ir. Y ese es el nivel 4 de conciencia. Es el nivel en el que tienes una disciplina, ese trabajo constante, una exploración de tu identidad y tu desarrollo y la importancia de querer, sobre todo, rechazar la conformidad de todo lo que tienes, de que te notas que eres capaz y un ser potenciador de poder crear la realidad que tú quieres. Y eso es de lo que se trata, chicos. El desarrollo también de la autoconfianza, esto es fundamental, porque al final, si tú mismo no confías en tu realidad y en lo que puedes crear, no vas a tener la certeza, ¿vale? Y aparte la expresión creativa y la autenticidad. Por otra parte, todas las decisiones que tomas son en base a tu identidad. Es decir, ahí es cuando ves que todo lo que dices y haces está alineado, todas las decisiones que tomas con la identidad que realmente tienes y de lo que quieres empezar a ser. Entonces, al final ahí es cuando despiertas ese nivel 4 de conciencia y en el nivel 5, también llamado nivel de conciencia plena, es considerado el más alto y es cuando realmente es el estado en el que una persona trasciende el ego, actúa desde su ser más esencial y tiene la autenticidad completa. Cuando empiezas a desarrollar una marca personal, sobre todo porque ya tienes esa autenticidad y eres tu ser, y empiezas a trabajar, empiezas a querer despertar con ese don hacia los demás. Ahí es cuando tienes ese propósito de despertar a la gente y ayudar con tu marca personal. Y eso es el propósito más bonito que hay, porque al final te sientes realizado, te sientes que estás en el camino correcto, disfrutas de cada uno de los días, disfrutas de tus relaciones, disfrutas de tus emociones, tus sentimientos.
explora todo lo que tienes y te sientes observador y curioso y sobre todo potenciador, es decir, que te sientes capaz de manejar todo lo que está ocurriendo. Y al final es cuando tomas ese nivel, el ser auténtico. Y es cuando eliges esa conciencia y cuando sobre todo tu vida empieza a alinearse realmente con la persona que eres y por lo que viniste directamente a aportar al mundo. Y eso es lo más importante. Ahí cuando tienes un nivel claro de propósito, vives en coherencia, confías en la vida, y confiar en la vida significa aceptar cualquier tipo de circunstancia. Respondes en lugar de reaccionar, ¿vale? Que como os digo, al final estás conectado contigo mismo, ¿vale? Por otra parte, chicos, esto es el nivel de conciencia. Hemos trabajado los pensamientos, la parte de los diferentes planos también. Vamos a comentar cómo crear primero en ese pensamiento, cómo influenciar, el autoconcepto, la autoidea, los niveles de conciencia, el transcurrir por cada uno de ellos. Y ahora pasamos a la parte que es fundamental también, entender las leyes del universo, de cómo funciona, ¿vale? Cuando tú trabajas desde tu mejor ser y entiendes cómo funcionan las leyes del universo, empiezas a jugar con una diferencia, ¿vale? Empiezas a entender, ¿vale? Cuál es realmente esta carta, ¿vale? Empiezas a entender este secreto, por decirlo de alguna manera, y empiezas a entender que tienes un poder al poder trabajar realmente con esas leyes, ¿vale? Porque empiezas a ver que todas las decisiones que tomas y si empiezas a actuar junto a las leyes del universo, las cosas empiezan a salir tal y como tú quieres. Y empiezas a saber cómo funcionan. Quieres empezar a que todo el mundo lo haga de esa manera también porque entiendes que si tú también sabes hacerlo, ¿por qué no lo van a empezar a entender las otras personas? Y es cuando empiezas a dominarla, ¿vale? Cuando tú también hablas con la gente respecto a lo que tú estás haciendo y empiezas a explicárselo a los demás. Convertirte en esa persona que tanto quieres, ¿vale? La primera ley es la ley del espejo, es decir, todo lo que ves fuera es un reflejo de lo que ves dentro. Esto ya es un poquito de lo que hemos comentado antes. Al final, todo lo que estás viviendo en tu realidad es un reflejo de tu parte más interior, ¿vale? La vida realmente no te está atacando nunca, sino que te está enseñando, ¿vale? Y eso es algo que hay que tener un concepto de las cosas. Cuando tú tienes un punto de percepción sobre eso que te está enseñando, ya no estás viviendo como tu vecino que se está quejando porque le está ocurriendo las cosas. Ya vas un nivel por delante. Entonces ya empiezas a jugar con esa ley y empiezas a trabajar sobre las cosas. Y empiezas a darte cuenta que son simplemente procesos en el camino, en el autobús que tú quieres tomar esa dirección y hasta la parada que quieres llegar. Como os he comentado ya, ¿vale? Lo puedes practicar sobre todo qué parte de ti está siendo reflejada en esa situación, ¿vale? Cuando te analizas, empiezas a entenderte cuando vas elevando mejor tu nivel de conciencia. Por otra parte, la ley del ritmo, todo en la vida al final es un ciclo, es decir, nada es permanente. Al final tenéis que entender igual que las empresas no tienen una línea recta, es decir, las empresas tienen ciclos de subidas, de bajadas. Yo, como os he comentado, ya me he arruinado varias veces, he subido, he bajado, pero al final todo eso es lo que me ha hecho aprender y me ha hecho mejorarme como persona. Y si no hubiese pasado por eso, no hubiese despertado mi identidad, no hubiese desarrollado ni forjado ese carácter de mi identidad concreta y no os podría explicar las cosas de la manera en la que yo ya lo he vivido para que vosotros realmente no tengáis que pasar por ello, ¿vale? O que por lo menos paséis de la mejor manera posible. Entonces, como os digo, tenéis que saber que cuando tú aceptas los ciclos de la vida y vives en el flujo de la vida aceptando que lo que te está poniendo es lo correcto, simplemente aceptas y vives en ese flujo, obviamente accionando y trabajando tu mejor versión, ahí es cuando realmente no tienes ningún tipo de duda ni incertidumbre. Es cuando vibras más elevado, cuando tienes la duda y la incertidumbre, tu frecuencia es baja, entonces estás alejándote de tus propósitos con el universo. Tienes que trabajarlo así, confía y fluye realmente. La ley de causa y efecto, cada pensamiento, cada palabra y cada acción que emites genera una consecuencia. Como os he comentado, si tú siempre hace meses o un año te quejabas de tu situación, siempre estabas hablando de problemas, de deuda, de saber que has hecho las cosas mal o con tu pareja o lo que sea, seguramente sea lo que estés viviendo ahora. Pero es que todo lo que tú estés accionando, que estés hablando, te estés quejando, estés poniendo foco en tu vida, es lo que seguirás teniendo el día de mañana. Ya sabes que al final es tan sencillo. Toda la ley de la causa y efecto es lo que va a reprimir los resultados que vayas a tener. Si quieres tener abundancia, empieza a hablar solamente de cosas positivas, de las cosas buenas que estás haciendo, de cómo estás creciendo, de la identidad que estás trabajando, de la persona que quieres ser, de ese valor que estás aportando, de ese propósito, de esas estrategias nuevas, de lo que quieres llegar a tener. Y eso al final es lo que vas a proyectar. Empieza a trabajar esa relación que quieres cumplir. Si tú pides tener una relación con una persona que sea noble, buena persona, que te respete, que tenga unos valores y unos ideales, tú no puedes pedir lo que tú no das. Entonces, lo principal es que tú empieces a trabajar desde esa persona para poder proyectar la vida al mundo y poder decir que yo pido esto porque realmente yo ofrezco esto y yo ya me convertí en esa persona. Pues esto es exactamente igual. Si tu relación no funciona ahora, empieza trabajando tu ser para que en un futuro, no la persona a lo mejor que tienes actualmente, pero sí que en un futuro, ya sea esa persona u otra, la vida y el universo, cuando estés preparado, te cambiará la persona
o te dejará la misma, pero que ahí realmente estarás proyectando lo que tú ya has cambiado en su momento y en su futuro directamente ese resultado que vas a tener, ¿vale? Por otra parte, la ley de atracción, vibras al final lo que atraes, eso ya es algo que vamos a comentar más adelante, pero realmente no atraes lo que quieres, ¿vale? Atraes lo que eres o lo que crees, lo que sostienes emocionalmente. Tu frecuencia interna es lo que crea ese campo energético y es lo que se sintoniza, ¿vale? Al final, cuando tú agradeces todo lo que tienes, porque si realmente ni siquiera eres capaz de agradecer ese trabajo o ese coche que no funciona bien, esto lo he comentado ya, o simplemente la relación, la comida que tienes todos los días, significa que al no ser agradecido con lo que tienes, no estás preparado para tener más. Es decir, si no eres agradecido con lo poco, no vas a ser tampoco agradecido con lo mucho. Entonces tienes que entender que todo parte de la base desde un proceso de agradecimiento constante. Y la ley de atracción significa que simplemente en lo que tú te enfoques, en lo que tú proyectes, donde tú desprendas esa energía, es lo que vas a traer. No pienses realmente, no, el universo no va a entender de por qué, vaya tela, por qué no puedo pagar esta deuda o necesito pagar la deuda. Él no entiende de que lo necesitas o no. Es simplemente el universo está entendiendo que estás poniendo tu foco y tu pensamiento en la deuda. O sea, al final lo que te va a seguir dando. Tienes que tener el foco en la solución, en las respuestas. Y eso es lo que te va a cambiar. Por otra parte, la ley del orden, todo tiene un lugar, un propósito y un momento. Las cosas van a cumplirse realmente cuando tú estés directamente capacitado y directamente lo tendrás esos resultados cuando realmente te hayas formado y te hayas preparado. Todo tiene ese orden y todas las piezas encajan en el momento que tengan que encajar. Esa es clave. Y por otra parte también pide perdón y practícalo, porque realmente eso es cuando tú honras tu historia y honras lo que has hecho, pero al final trabajas desde que quieres mejorar, eso es un hábito fundamental también, el hecho de poder pedir perdón, ¿vale? Y saber manejarte y aceptar que el pasado fue pasado, que vives en el presente y que ahora te vas a enfocar simplemente en construir tu futuro. La ley del propósito es que nada ocurre por casualidad. Cada situación, incluso la más dolorosa, contiene esa lección y esa oportunidad. Al final la vida nunca se equivoca y siempre te va a ir poniendo circunstancias hasta que aprendas. Y esto significa que si realmente te sigue poniendo la misma circunstancia una y otra vez, es porque realmente todavía no has aprendido. Y cada vez te la irá poniendo de una manera que te vayas dando cuenta y cada vez la gravedad del asunto será mayor. Hasta que directamente abras los ojos y aprendas. Cuando tú reclames al universo de que has aprendido de verdad y digas, Dios, de verdad he aprendido en esta situación, ya es algo que no lo vas a seguir proyectando y vas a cambiarlo y empiezas no solamente porque la mejor forma de ser agradecido es accionando y es levantándote temprano y es cambiando ese pensamiento y trabajando tú sobre tu mejor versión. Ahí es como más vas a agradecer al mundo esa enseñanza. Es cuando de repente te dice el universo que vale, Dios te va a decir perfecto. Como estoy viendo que estás accionando, como estoy viendo que estás trabajando sobre tu mejor versión, me estás dando la coherencia de que ya has aprendido sobre toda esta situación que te he puesto y de repente las cosas van a cambiar. Pero si todo el rato sigues en el mismo bucle sin aprender, llegas a tu casa, te peleas con tu pareja, o llegas a tu trabajo, te peleas con tus compañeros de trabajo, y la situación es constante y vives en el mismo bucle, es que no estás aprendiendo nada en ese momento. La vida en ese momento quiere que aprendas, que empieces a trabajar mejor sobre ti mismo, que tomes medidas, que tomes acciones, que te desarrolles. Y llegará un momento que la pieza tuya ya no encaja ahí, y que de repente empieza a encajar en otro sitio. Y así es como vamos fluyendo y vamos cambiando las circunstancias que tenemos. Por tanto, lo principal es la ley de tu propósito. Trabaja sobre un propósito y empezar a tener resultados diferentes. Por otra parte, chicos, la ley de la responsabilidad, todo cambia cuando tú cambias. Es decir, lo que os he comentado ya, al final si tú llegas a tu casa y te estás peleando las situaciones de tu día a día, en tu trabajo, tus proyectos, o ves que la cosa en tu empresa no funciona, asume la responsabilidad y cuando empieces a asumirla, empieces a trabajar sobre lo que puedes hacer para cambiar la situación tú mismo, en vez de lo que debería hacer la otra persona y poner foco sobre la otra persona, ahí empiezas a tener resultados diferentes. Si tu empresa no funciona tal y como tú quieres, o tu marca, o lo que sea, siéntate y empieza a analizarte, empieza a ser consciente de las acciones que estás haciendo a día de hoy y por qué no funciona. Analízate, toma la responsabilidad y empieza a trazar un plan de acción sobre lo que puedes mejorar, sobre lo que quieres empezar a conseguir, sobre lo que quieres cambiar. Y ya deja que la vida te vaya poniendo el resto, pero ya estás tomando acción, ya estás siendo agradecido, ya estás siendo concluente con la situación que tienes y todo lo que va a variar. Eso es fundamental también, chicos. Por otra parte, la ley del aprendizaje, todo es una lección hasta que aprendes, es lo que os he comentado ya, ¿vale? La ley de la aceptación, lo que resistes persistes y lo que aceptas se transforma. Aceptar al final no es resignarse, es simplemente es ver lo que es sin querer que sea diferente. Es decir, ante cualquier dificultad directamente, empieza a trabajarte desde ahí y asume muchas veces lo que puedes cambiar y lo que no, lo que está en tu mano, tu 50% y lo que no está en tu mano.
al final también tienes que saber que piensas sobre ti qué es lo que puedes ofrecer al mundo y eso es lo que tendrás ese pago sobre las acciones que tengas. La ley de causa y efecto, que ya hemos comentado que es inquebrantable al final, eres un imán viviente, y asume la responsabilidad total de las cosas. ¿Vale? Al final tienes que preguntarte también qué vas a hacer distinto para alcanzar el éxito. Si eres en el bucle de las cosas que no te están gustando tal y como lo estás haciendo, tienes que tú mismo replantearte de qué es lo que tienes que cambiar. Como hemos comentado ya que cuando tu empresa no funciona o tu relación no está funcionando bien y quieres tener algo diferente, empieza a replantearte tú mismo sobre lo que vas a cambiar. Empieza a preguntarte y analízate. Y la ley de la correspondencia es uno de los 7 principios universales y es como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Esta ley sostiene que todo lo que ocurre en un plano mental, emocional, físico y espiritual tiene un reflejo todo en el exterior, ¿vale? Al final es un reflejo y resonancia de todo lo que hace. Por eso es la correspondencia. A ti te está correspondiendo todo lo que hiciste en el pasado y te corresponderá en el futuro todo lo que estás haciendo ahora en el presente. ¿Cómo usa la ley de correspondencia para lograr lo que te propones? Pues cambia tu mundo interior para cambiar tu mundo exterior. Es lo que me he comentado ya. Si tu mundo exterior actualmente es un caos, es porque tu interior actualmente es un caos también. Es decir, ni siquiera tú tienes tus pensamientos organizados, tienes pensamientos que son negativos, dudas de ti mismo, tienes incertidumbre, piensas que las otras personas siempre te están mirando mal, tienes ego, quieres, cuando te habla alguien, estás pisándolo porque tú crees que tú también la haces bien o lo haces mejor. Eso al final es porque ni siquiera tú te has ordenado personalmente. Y cuando te ordenes personalmente y interiormente, cuando vas a ordenar tu vida exterior, cuando vas a ver que las piezas de puzzle empiezan a encajar. Esa es una de las partes fundamentales. Y esto va en relación a crear una empresa de éxito, a crear tu gran negocio, a crear tu mejor relación, a crear tu gran familia. Tu mundo al final es un espejo, ¿vale? Visualiza con coherencia, es decir, pensarlo, sentirlo, actuar con coherencia en ello, trabajar desde los planos, autoobservación, el perdón, la reprogramación mental, es lo que hemos comentado también. Después, por otra parte, la ley de la gestación, uno de los principios fundamentales que se encuentra en muchas corrientes del metafísico, ¿vale? Es el del desarrollo personal y espiritual. La ley de la atracción es el nuevo pensamiento y enseñanza, ¿vale? Que sobre todo lo decía bastante Napoleón Hill, y realmente es el proceso de que toda creación necesita un tiempo, es decir, desde que tú empiezas a pensar algo hasta que se crea, tienes que saber que esa ley de la gestación necesita un tiempo determinado para manifestarse y es cuando tienes que hacer esa acción constante. Los pensamientos, las ideas, los proyectos o también cualquier tipo de cosa que quiera cambiar requiere un periodo de tiempo y esa es la ley de la gestación. Por eso cuando tú empiezas a trabajar ahora es lo que tendrás en tu futuro. Si empiezas a cambiar tu ser, no por leerte 2 libros 2 días va a empezar a cambiar tu ser y vas a tener resultados ya diferentes y vas a crear tu empresa. Tienes que saber que primero es un trabajo haciendo acción, poniendo únicamente el foco de que estás trabajando todos los días sobre ti y es cuando vas a empezar a cambiar esos resultados. Pero disfruta del proceso sin anhelar la meta, sin desear esa meta, porque al final cuando tú realmente no estás disfrutando del proceso significa que no estás siendo concluente con lo que tienes. Entonces realmente cuando tengas la meta nunca va a llegar el momento que digas, ya lo he conseguido. Entonces al final no vas a tener nuevas cosas. Cuando empieces tu mejor desarrollo es cuando sin tener estás disfrutando de lo que estás viviendo. Ese es el mejor desarrollo, cuando mejor estás expresando al mundo que estás agradecido con lo que tienes y que estás dispuesto a que te siga dando más cosas, que seguirás estando agradecido y vas a seguir yendo a por más porque estás disfrutando de cada uno de esos pasos, tengas mucho, tengas poco. Y ahí es cuando empiezas a trabajar tu mejor versión, cuando empiezas a mirar las cosas de esa manera. Bueno, al final visualizar siempre, ¿vale? No desentierres la semilla, es decir, no mires como tú plantas la semilla de lo que quieres tener, pero no desentierres todo el rato la semilla para ver si ha crecido. Tú trabajas sobre ti mismo, riega, toma las acciones y confía en el proceso, aunque sea invisible. Todo llega a su debido tiempo y ya por otra parte vamos al proceso de manifestación, ¿vale? Ya hemos entendido, chicos, tanto pensamiento, plano físico, plano mental, los niveles de conciencia también y las leyes universales. Y todo eso al final es un proceso hasta que llega la parte de cómo empezar a manifestar las cosas, ¿vale? Como del plano mental pasa al plano físico. Al final todo es a través de manifestar la vida que quieres, es a través de los 7 principios universales, las leyes, la frecuencia, todo se involucra a través de unas emociones y unas energías. Y eso es lo que va a concluir al final que manifieste todo lo que quieres, cuando sigues todos estos procesos. Lo primero es tener una claridad, el primer paso es tener una claridad de la persona o de los resultados que quieres tener. Esos resultados conllevan a una persona capaz de mantenerlo, ¿vale? Entonces tienes que tener con total descripción y una claridad completa en tu cuaderno todos los días, redactada desde esa persona que sería capaz de mantener esos resultados, en valores, autenticidad,
forma de ser, pensamientos, relaciones, lo que haría cada día, cómo pensaría, cómo actuaría, cómo estudiaría, qué libros leería, a qué formaciones, dónde invertirías el dinero. Bueno, eso es trabajar ese ser. Y ese ser va en confluencia de los resultados. Ese ser es el que es capaz de mantener los resultados que tú querrías tener, como esa gran casa, el ser millonario, el tener un pedazo de coche, en tener todo lo que tú te quieras plantear, pero eso va a raíz de una persona. Y esa persona es la que tienes que redactar desde un ser. Como os digo, chicos, no tienes que poner en pensamiento de por qué otras personas tienen algo que a lo mejor piensan de una manera. Tú tienes que mirar sobre tu misión y sobre el trabajo que tienes que poner y el fuego que tienes que hacer sobre ti mismo. Y ahí es cuando vas a empezar a tener esos resultados, independientemente de las circunstancias que te encuentres en el plano físico, solamente sobre esa cantidad de esas acciones y esas tareas que redactas todos los días. Cuando solamente te enfocas en eso y en se levantar la semilla, como hemos comentado ya, simplemente disfrutando del proceso invisible de los resultados, ahí es cuando de repente la vida te va poniendo todo lo que estás manifestando y siguiendo las concluencias de esas leyes universales de la correspondencia en el proceso de gestación hasta que se manifieste, ¿vale? Escribes tu deseo y lo visualizas. Pues bueno, la ley de la mentalidad al final y la ley de la vibración, todo el universo está vibrando siempre constantemente, y es la ley de la acción, ¿vale? Todas las acciones que tomes que tienen que ser concluentes a lo que pides, a lo que quieres tener. Son las leyes que hemos comentado antes. Cuando empiezas a manifestar, cuando tienes ese pensamiento, lo visualizas y sigues en concreto todas y cada una de estas leyes, ¿vale? Ahí es cuando empiezas a manifestar. Visualizas lo que quiero ser, visualizas la persona que lo mantendría, la persona que atraería todo lo que estoy yo manifestando y todo lo que quiero llegar a tener. Es decir, visualizo el ser, visualizo los resultados, visualizo la forma de pensar, lo visualizo todo y cada una de las cosas de ese día a día que yo conllevaría con esos resultados. Y cuando empiezas a pensar y visualizarlo, ahora tienes que saber que todas las acciones que pongas tienen en confluencia estas leyes universales que hemos tratado y estas acciones que tienes que empezar a tomar. Cuando tú ya tienes claro estas leyes universales, lo mejor que puedes hacer para empezar a traerlo es acércate a esa realidad, ¿vale? Es decir, prueba ese coche, visita esa casa, camina por los sitios que realmente te quieres comprar esa casa, observa, habla, escucha, como os han comentado ya, empieza a meterte en el papel de esa identidad. Finge como si ya fueses esa persona, porque empezarás a actuar tú mismo y empezarás a meter una idea en tu cabeza y esa idea se convierte en un autoconcepto sobre las cosas y empezarás a subir tu nivel de conciencia de tu alrededor y empezarás a plantearte más y alinearte más con tu identidad y tu propósito. Se trata sobre todo de eso, de que cuando tengas esa visualización sobre la persona, sobre ese ser, empiezas a accionar desde las leyes universales, que empiezas a tomar esas medidas y esas acciones de cada paso que das, sabiendo que estás entendiendo esas leyes, ¿vale? Que no te están saliendo todos los parámetros, que estás actuando en concluencia y sobre todo, para meterte en la mejor ley de atracción, que es ese secreto, es trabajándolo interiormente, ¿vale? Y sobre todo, es visualizándote y tomando acciones y medidas en función a esa ley, viviendo ya como si tuvieses ese coche. Y la mejor manera de poder agradecerlo es haciendo un agradecimiento emocional. Y este es un punto muy importante. Visualízate agradeciéndote que ya lo tienes y expresando una emoción de como si ya lo hubieses conseguido. Cuando agradeces desde esa emoción y tú directamente gritas al mundo, a la gente, empiezas a hablar como si ya lo tuvieses, da igual que realmente te vayas a cualquier amigo tuyo, cualquier familia, de que ya tengo este coche, ya lo voy a tener, o empieces a tomar las medidas, ¿vale? Una cosa es decir, bueno, que ya tienes este coche, y otra cosa es decir que estás trabajando y estás poniendo partícipe todos los días para tener ese coche. Y al final, pues ya de tanto hablarlo, es algo que al final estás decretando en el universo que sí o sí está obligado a darte, porque estás tomando acción y estás directamente tomando medidas sobre todas las leyes universales y estás consiguiendo todo lo que quieres, ¿vale? Es decir, cuanto más te metas en el papel, cuanto más lo finjas, que lo estás trabajando, que ya lo tienes, y sobre todo lo hables con la gente, pero no hablando como que lo tienes, simplemente como que estás haciendo un trabajo sobre ello, sobre que estoy buscando ya el trabajo, voy a abrir ya mi empresa, estoy accionando sobre todo lo que estoy haciendo, estoy yendo a entrenar todos los días, estoy cumpliendo una dieta, estoy levantándome todos los días temprano, estoy alineado con mi propósito, quiero empezar a ayudar y darte de mi marca personal. Cuando empiezas a trabajarlo así en todo y empiezas a hablar, tú mismo te vas a dar cuenta que te has metido esa autoidea y ese autoconcepto sobre ti mismo y de repente vas a empezar a vivir la vida de esa manera. Y ahí es cuando empieza a actuar la ley de la atracción. Empiezas a atraer todo lo que hablas y todo lo que dices, ¿vale? Por eso mismo no hables ni de deuda, ni de problemas, ni de escasez económica, porque si no es que vas a tener eso mismo, de todo lo que estás diciendo, porque tú mismo te lo estás metido en ese autoconcepto. Por otra parte, al final esa energía crea tu realidad, ¿vale?
Obviamente va a haber procesos en los que directamente lo hablas con alguien o cualquier persona y te va a intentar influenciar en ese autoconcepto. Y ahí es cuando realmente no tienes que escapar de ello, pero sí que es verdad que no puedes dejar que afecte a tu mundo mental, es decir, a tu parte de tu pensamiento, donde tú has creado tu realidad mental. Porque al final, como os he dicho, toda duda, toda incertidumbre que puedan intentar entrar en ese autoconcepto que tú tienes sobre las cosas es lo que te va a alejar sobre esa creación de la realidad. Tienes que, sobre todo, rodearte de personas que te siguen elevando la energía y que están de acuerdo a tu proyecto, a que puedes seguir aumentando todo lo que quieres y que te van a impulsar realmente cada día a ser una persona mejor. Después, para que empiece a actuar la abundancia sobre ti, no se trata solamente de recibir, ¿vale? Se trata de que al final des y te conviertas en un canal que sirve a la gente, es decir, que sirve, que aporta un valor, pero me refiero en el canal de tu día a día, de todo lo que tú tengas alrededor, de todo lo que tú puedas apoyar a la gente. Ahí es cuando empiezas a crear esa abundancia económica. Cuando ya te hablas a ti mismo como que ya tienes, que ya eres y que ya puedes dar hacia las personas, independientemente de la circunstancia económica que tengas. Porque el problema es que si vives esperando que cree, por ejemplo, la parte de, no, ya empezaré a hacer una estrategia financiera cuando tenga dinero. El dinero viene cuando haces una estrategia financiera. Si realmente estás poniendo la excusa, volvemos a lo mismo, no es que estoy viviendo una vida que no tengo comida en la nevera, no soy capaz de comprar nada, o simplemente no eres capaz de ahorrar porque tienes que pagar muchas cosas, no va a cambiar la situación hasta que no empieces a hacer una estrategia. Es decir, empieza a manejar tu dinero, cuando empiezas a manejar tu dinero correctamente, empiezas a hacer una estrategia financiera, que empiezas a tener conocimiento, fórmate sobre la decadencia o la carencia que tienes actualmente sobre las cosas, que te va mal la economía, cómprate un libro de finanzas, que te va mal directamente a la hora de comunicar, cómprate un libro de comunicación oral, cómprate un curso que te enseñen a comunicar. El problema que vivimos es que actualmente no empiezas a cambiar hasta que no crees que las cosas cambien. Y no van a empezar a cambiar las cosas hasta que tú directamente no empieces a cambiar o empieces a formarte sobre el área o directamente lo que creas que te esté fallando. Y ahí es cuando realmente empiezas a arreglar esa carencia y empiezas a progresar. Por esa parte, manifiesta tu identidad y vive directamente desde tu futuro. Hay que ser consciente, ¿vale? Redacta ese pensamiento, despierta, detalla la emoción auténtica que tendrías sobre las cosas y escribe la acción concreta que vas a seguir, es decir, ese plan definido que vas a tomar todos los días hasta que consigas ese resultado. Redacta con claridad tanto tus valores, la persona en la que estás construyendo, es lo que me he comentado ya, vivir y declararlo. Y protégete y aliméntate de las personas que te elevan y de la situación. Porque si tú redactas, sigues las leyes del universo, pero no te proteges de ese tipo de comentarios o dejas que entren en tu subconsciente, al final te van a causar una duda o una incertidumbre y eso te va a alejar de lo que quieres manifestar, de lo que quieres crear. Activa tu identidad en cada dimensión de tu vida, ¿vale? Esto significa, como he comentado ya, habla, acciona, piensa y siéntete como esa situación desde esa persona que ya lo es. Invierte, actúa también, es decir, si sabes que esa persona invierte directamente como si ya fuese esa persona que quiere seguir mejorando. Si tú quieres ser un empresario con millonario que está enseñando a la gente o simplemente quieres crear un negocio que enseñe, que tal, pues empieza a pensar como esa persona. Esa persona invertiría en nuevos cursos, en nuevos libros o en un mentor que lo pueda guiar por el camino porque tiene la capacidad económica. Sí, pues empieza a hacerlo ya. Es ir tomando los pasos y la dirección de esa persona. Y esto no me cansaré de decirlo porque al final es que es la clave, es que ese es el secreto fundamental. Empezar a actuar como si ya lo fueses esa persona, metiéndolo en el subconsciente. Y es fingir hasta que no tengas que fingir, por esa parte. Ya os he comentado que al final las pequeñas acciones lo que nos responde con el 50% y el otro 50% se los dejamos a Dios, que es el que nos va a encajar las piezas del puzzle hasta que nos vayan saliendo esas oportunidades. Es meterte en el pensamiento directamente, saber que si ya estás facturando 2.000, que vive la vida, aférrate a las cosas, es decir, haz las cosas realmente como si ya estuviese facturando 100.000, porque al final yo de todos los procesos de facturación no han cambiado ya mi persona. Sigo haciendo lo mismo, sigo despertándome temprano, sigo trabajando todos los días, sigo buscando el mejor contenido, formarme como persona, poder dar de la mejor manera posible, tuviese 5 euros en la cuenta, 10, 20, 2.000, 3.000. Es decir, al final, cuando tú empiezas a trabajar así, independientemente de la cantidad, es cuando empiezas a tener resultados. No puede ser de que tengas 10 euros y digas, no, es que por si acaso me voy a guardar. Si tú tienes un por si acaso, tienes un plan B, significa realmente que no tienes certeza sobre el plan A y no tienes la fe de que sabes que puedes invertir esos 200.000 euros, esos 5.000 euros, esos 6.000 en un proceso y una mejora constante. Y un proceso, o un curso de formación o algo que te vaya a dar a ti una mejoría.
porque directamente ni siquiera tienes la certeza de que vayas a conseguirlo. Cuando tú depositas toda tu certeza en un solo plan, es cuando sale ese resultado. Es lo que te hace al final seguir mejorando. ¿Qué dice la ley de la asunción? Pues directamente aquello que asumes como verdadero en tu interior es inevitablemente lo que se va a manifestar en tu exterior. Al final lo que asumes como real y normal para ti es lo que os he comentado ya, que se manifiesta sí o sí en lo que vives actualmente y en lo que tienes. Debes asumir que ya vives desde esa persona que ya lo tiene, que lo cuidas y que lo multiplicas y que sobre todo inviertes como si invirtiese esa persona, sobre tu conocimiento y sobre tu desarrollo personal también. Al final tus problemas de dinero no se resuelven con más dinero, ¿vale? Si crees que necesitas más ingresos para dejar de preocuparte por el dinero, es totalmente un error, ¿vale? Eso ya es algo que siempre os comento mucho. El dinero no soluciona la mentalidad. Tu mentalidad es lo que va a solucionar los problemas de dinero. Y es lo que va a hacer que cambies el resultado. Lo que inviertas sobre tus conocimientos, sobre tu ser, tío, si supieses lo fácil que nada más que es trabajo desde tu parte más personal, que cambies tu ser, que es lo que te va a llevar directamente a tener esos resultados, vas a dejar de quejarte por dinero, en vez de hacer inversiones por dinero, invierte sobre ti y empezarás a multiplicar dinero. Y ahí es donde está esa diferencia, tío. Al final, bueno, definir realmente cuál es tu yo financiero ideal, cuánto ganas, cómo tomar las decisiones, cómo lo harías. Bueno, asume la nueva identidad ahora mismo, romper el ciclo del sabotaje, es decir, que realmente pensar sobre ti mismo que eres digno de recibir las cosas, que eres digno porque sabes gestionar la economía, pero todo eso va a venir si no te engañas a ti mismo, si empiezas a tomar libros, empiezas a tomar conocimiento de cómo administrar esa economía, de cómo tener esos procesos. Al final no se trata de decir, no, yo es que cuando tenga dinero todo el mundo sabe administrar. El problema es que si tengo 0 euros, ¿cómo voy a administrar? Pues ahí es donde está el error. Realmente la administración es lo que te va a crear ese dinero, que es lo que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo aumenta tu nivel de conciencia? Para llegar desde la abundancia a las cosas, pues cambia la raíz, no busques, sino reconoce. La conciencia de la carencia se busca afuera y la conciencia desde la abundancia reconoce lo que ya es. Cambia el enfoque. La clave está en reconocer lo que es directamente eterno en ti, no en perseguir lo externo, ¿vale? Entra tu identidad abundante, tu nivel de conciencia depende con qué versión de ti te identificas también, cómo sería repitiendo esas acciones. Deja de esperar también, eleva tu frecuencia constantemente de la gratitud, una presencia total, que son elevando niveles de conciencia, y una alegría constante sin motivo. Da igual que, porque si realmente esperas a tener dinero para ser feliz, lo que estás es alejando. Decreta que ya eres feliz directamente, díselo al mundo que directamente eres feliz con lo poco que tienes, agradecido, y empezarás a tener más. Esa es la clave también. Sana también lo que limita tu energía, miedos heredados, por ejemplo, por la familia, por tu entorno, creencias de escasez, la culpa. Haz terapia sobre ello, trabájalo, ¿vale? Y al final vas a ver cómo realmente cuando te enfrentas a esos miedos, si tienes miedo, por ejemplo, a la hora de la claustrofobia, no se trata de enfrentarte y encerrarte en un cuarto o un ataúd directamente, se trata de meterte un rato y empezar a tener esa emoción, empezar directamente a descubrirla, ¿vale? A indagar sobre ella, que te metes un rato en ese cuarto cerrado, porque si estás al final con la puerta abierta no estás trabajando, tú mismo sabes que hay una puerta abierta, pero cuando te metes un rato y empiezas a notar esa emoción, a ser consciente, vale, lo estoy superando, ya no tengo la claustrofobia, estás trabajando sobre ello, al final llega un momento que te has enfrentado, la emoción que tuviste en su momento, ya realmente la has sustituido por una emoción nueva, y todas las cosas que te tengas miedo o directamente hayas heredado o haya pasado un tiempo que has notado una emoción que no te gusta en su momento, la mejor forma de sanarlo es volviéndote a enfrentar a esa situación, poco a poco, pero enfrentándote, y eso es lo que te va a hacer cambiar. Eso es lo que te va a hacer al final que la elimine y la sustituya por una emoción diferente, que es lo que te vaya a conllevar a eliminar la anterior. Por otra parte, eleva esa frecuencia, que lo hemos comentado ya, actúa desde la certeza y la confianza en la situación. Acciones alineadas constantes. Celebra cada paso la ley de la atracción y es el método más consciente. Confianza y paciencia. Escribe tu visión, conéctate, define la acción y permanece abierto directamente a recibir lo que ya estás generando. Chicos, poco más que deciros. Al final ya sabéis que, bueno, estos procesos como siempre, haced un trabajo constante, tenéis todo este tipo de contenido ya en todas las masterclass de todos los vídeos. Si os veis cada uno de los vídeos que os he estado explicando ya cada uno de los procesos, todos los reels que tengo subido en Instagram, todo, bueno, sobre todo donde más vais a aprender también es en la comunidad que tengo gratuita, que sabéis que es contenido de diario, los emails que os envío diariamente también, ese libro que tengo con todas las clases, todas las semanas que voy incluyendo.
Chicos, las herramientas las tenéis, ¿vale? Solamente se trata de poner acción. Y está claro que el proceso y el camino se va a complicar y vaya a momentos de dificultad. Pero ahí es donde realmente vamos a estar. Y es donde vamos a conseguir que tengas esos resultados. Porque vida solamente tenemos una. Y tienes que poner acción hasta conseguirlo. Y bueno, al final, la finalidad de todo esto, chicos, es que consigáis la realidad que vosotros queréis, ¿vale? Cuando empieces a trabajar desde tu ser, que es todo lo que os estoy comentando, pongáis acción. Nuestra finalidad aquí desde la academia es que manifestéis y creéis esa realidad que tanto queréis. Y sobre todo empecéis a monetizar desde una gran marca personal que ayuda a las personas, que tengas esa autenticidad. Si todavía, chicos, no os habéis empezado a plantear cómo empezar a crecer vuestro negocio, son negocios que ya tenemos muchísimos alumnos que estaban creciendo, que en su día o venían de no tener trabajo o desde un trabajo cualquiera, empezaron a abrir su primer negocio, se les enseñó un proceso desde el ser, después un proceso también de emprendimiento y un proceso de marca personal. Es decir, un proceso completo, sin ningún tipo de fallo, liderazgo, emprendimiento y cada una de todas esas habilidades que se les enseña a todos los alumnos, pero para que realmente empieces a tener ese propósito claro de poder aportar ese valor a las personas, tener esa gratitud de saber que estás monetizando con tu gran marca personal y estás cumpliendo con tu finalidad, que es poder enseñar a otros lo que tú sabes hacer, aportando un valor y sobre todo desarrollándote personalmente para abrir todas y cada una de las posibilidades de seguir creciendo. Es decir, tanto desarrollar, si tienes tu propio negocio, potenciar tu negocio en cada una de las habilidades de un gran emprendedor que sabe conquistar, sabe liderar y sabe conllevar todas y cada una de las facetas y accionar desde un negocio consciente y en crecimiento, incluso a la misma vez potenciando con tu marca personal. Chicos, son alumnos que al final ese trabajo del ser ha conllevado que tú puedas mantener situaciones complicadas, que puedas conllevar una empresa con diferentes dificultades, o simplemente desde tu propio trabajo que tienes actualmente creando esa marca personal, o solamente desde tu propia habilidad que sabes hacer, ya hagas parkour o hagas cualquier deporte, o simplemente te estés preparando una posición. Se trata de enseñar a otros y documentar lo que tú estás haciendo desde una autenticidad de la marca, de una humanidad que conectas. Y eso es lo que enseñamos aquí directamente desde Ortega Academy, a que potenciéis y podáis vivir la vida que vosotros queréis desde vuestra marca personal y potenciéis y escaléis vuestro negocio, haciendo un gran negocio y facturando entre 5 y 6, 7 cifras, que podáis llevar a todo lo que queráis llegar. Y todo eso parte desde una base, que es al final empezar a crecer interiormente, que te conlleve a manejar esas habilidades de emprendedor, a poder conllevar todas las situaciones complicadas que podáis tener y que a partir de ahí también empecéis a desarrollar esa marca personal que conecte y que impacte, que eso es lo más importante. Chicos, fin del vídeo, fin de la masterclass ya. Agradecido con todo, espero que os haya servido este contenido de valor que os está aportando. Vamos a seguir, lógicamente, haciendo muchísimos más vídeos. Ya sabéis que para los que no me sigáis, seguidme en Instagram, @DanielOrtega265. Y suscribiros también, bueno, sobre todo, quiero que enviéis la solicitud para que os metáis en esta comunidad gratuita, que tenéis el enlace abajo en la descripción, donde todo esto que os estoy comentando ya anteriormente, tenéis aquí todo desarrollado en un libro con cerca ya de más de 1500 páginas, incluso más. Hay muchísimas, todo está dividido en clases, en prácticas, ejercicios, cosas para mejorar, cosas para aplicártelo en tu día a día. Y tenéis ahí toda la información, tenéis todas las herramientas para que empecéis a cambiar esa realidad y sobre todo conozcáis las habilidades de un emprendedor para abrir vuestro primer negocio, para empezar a emprender, empezar a controlar vuestras propias finanzas. Me da igual que tengas dinero o que no tengas, pero que empieces a desarrollar esas habilidades de tu marca personal y que realmente empieces a vivir la vida que tanto quieres. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a por ello.